Denme un segundo. Ya, ahora sí. Bueno, a mí me corresponde terminar esta serie de mensajes de Primera de Pedro. Así que, pero sí quisiera comenzar primero orando. Ujú. Padre, gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud, por todo lo que nos brindas cada día, Señor. Gracias por esta preciosa carta de Primera de Pedro, Señor, que sin duda nos fortalece, nos anima en medio del sufrimiento, ya sean distintas circunstancias que pasamos, Señor, como hijos tuyos, y nos animan a seguir adelante, a entender que no estamos solos, Señor, y qué mejor consuelo, qué mejor ánimo que tu palabra. Así que gracias por esta carta, ayúdame, Señor, también para ser claro, ser sencillo, y que lo que tú nos exhortes a través de tu palabra pueda también reflejarse en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, a mí me corresponde ya terminar esta serie de mensajes de Primera de Pedro con ya lo último, un poquito, si bien es cierto, muchos de nosotros fueron temas que pueden ser tal vez términos repetitivos, uno de esos es el sufrimiento, pero lo interesante es cómo trabaja el Espíritu Santo y también son, yo creo que todos nosotros los que nos tocó exponer, vimos distintas aristas con respecto a esto, así que ha sido, en lo personal, para mí ha sido de mucha bendición y provecho. Entonces el título del último mensaje de Primera de Pedro, tal vez van a salir algunos temas, un repaso de lo anterior, tiene por título Responsabilidades Personales Devocionales, y está en Primera de Pedro, capítulo 5, del 6 al 11. Una breve introducción de lo que había visto también antes. Dice, Pedro escribió esta carta mientras vivía en lo que ahora es Turquía, para recordar un poquito. La carta fue recibida mientras la iglesia era objeto de arduas pruebas. Por eso se repite mucho el término sufrimiento, la iglesia estaba pasando por persecución. O sea, era necesaria esta carta que escribió Pedro. Y un poquito para complementar, quisiera leer los primeros versículos de Primera de Pedro, capítulo 5, porque a mí me corresponde el del versículo 6, pero quisiera leer los primeros versículos porque nos dan el contexto de los versículos que yo voy a tocar, que dice así, lo voy a leer yo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice, por tanto, a los ancianos, entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. O sea, aquí el apóstol Pedro está exhortando a los ancianos de la iglesia, o sea, a los líderes, en resumidas cuentas. ¿Ya? Dice, exhorto yo, anciano como ellos. También él era uno de los principales líderes, obviamente, de la iglesia. Y él decía, testigo de los padecimientos de Cristo. Si había alguien, aparte del apóstol Pablo, que fue testigo presencial, como uno de los requisitos para ser llamado apóstol, no como los que hoy se llaman, son mal llamados apóstoles hoy en día, era haber caminado con el Señor Jesucristo y haber estado con él. Y Pedro, el apóstol Pedro, sí supo de primera fuente de los padecimientos de Cristo. Y dice, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Bueno, todos sabemos que Pedro fue uno de los privilegiados en estar en el monte de la transfiguración. El versículo 2 dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Característica de los pastores de hoy en día que están a cargo de las iglesias, muchos de ellos por la avaricia del dinero. Versículo número 3, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y el número 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria.
Asimismo vosotros, versículo 5, los más jóvenes. Y aquí quería hacer la mención porque primero los primeros 4 versículos exhorta a los líderes de la iglesia, a los ancianos. Pedro también era uno de ellos. Pero aquí desde el versículo 5 en adelante dice, asimismo vosotros los más jóvenes. Si bien es cierto, puede hacer alusión al tema de la edad, pero también, como leímos, por eso leí los primeros versículos para meternos en el contexto de este capítulo, dice a los ancianos y ahora dice a los jóvenes. O sea, no necesariamente tiene que ver con la edad, sino que a los que no son ancianos, o sea, a los que no tienen cargos de liderazgo en la iglesia. O sea, esto es para todos nosotros, este, esta exhortación. Asimismo, vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, a los ancianos, y todos revestidos de humildad. Un término que se va a repetir, humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. De hecho, la palabra del Señor dice que al soberbio Dios lo mira de lejos. Y yo creo que una de las cosas de los atributos de las personas, o una característica de una persona que nunca va a llegar a Dios, o lo que lo aleja de Dios, es la soberbia. Y también está muy ligado con Satanás, la soberbia. Acá dicen los versículos del 1 al 4, hablan de una exhortación a los ancianos, o sea, a los líderes, pero ahora hace un llamado a los jóvenes, eh, a los más jóvenes, no necesariamente, como decía, tenía que ver con la edad, sino que tenía que ver también con los que no eran líderes, como los ancianos. Y acá está el pasaje que vamos a estudiar. Dice, continuando, dice el versículo 6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Tal vez lo voy a hacer distinto. Otras veces voy a pasar muy por encima por los versículos para que también darnos tiempo para que podamos hablar acerca de, porque este es el último estudio, por lo que tengo entendido, de Primera de Pedro. Y son términos y tal vez es el resumen de todo lo que hemos hablado, de lo que hemos aprendido. Primero, versículo 6, dice, aquí nos dice humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Cuando habla de humillarse, eh, si nos situamos en el contexto de Primera de Pedro, tiene que ver con el sufrimiento. O sea, debemos estar dispuestos a sufrir. O sea, aceptar el sufrimiento. Porque en esta vida vamos a sufrir. Claro que vamos a sufrir. Dadas las circunstancias de la vida, esta semana para mí ha sido una semana muy complicada, digámoslo así. Eh, pero el humillarse, el ser humilde, en este contexto tiene que ver con el aceptar el sufrimiento. O sea, nuestra postura frente a Dios debe ser la misma cuando estamos bien o cuando estamos mal. Cuando sufrimos y cuando no sufrimos. Y miren, aquí dice, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Cuando yo leo acá dice, y hace un contraste, bajo la poderosa mano de Dios. Yo me imagino, no sé si me están viendo ahí, yo me imagino, me imaginaba mi mano acá y la mano de Dios sobre mí. O sea, si yo digo que estoy bajo la mano de Dios, y no solo la mano de Dios, sino que dice la poderosa mano de Dios, estoy bajo la protección de Dios. Y todo lo que me pase, absolutamente todo, independiente de que sea un sufrimiento, una situación difícil, estoy bajo la poderosa mano de Dios. Y aquí es cuando en el sufrimiento tenemos que entender quién es Dios, porque a veces no logramos dimensionar, mejor dicho, quién es Dios. Frente a un problema tan pequeño, por ejemplo, un choque, una enfermedad,
no sé, usted póngale nombre al problema o al sufrimiento. Frente a ese problema, quizás la poderosa mano de Dios no está al pendiente. El Dios que tenía el poder, que tiene el poder de crear los cielos, la tierra, el universo, cuando dice la figura de Cristo, dice que Él sustenta absolutamente toda la creación. Imagínense el universo, es sustentado por Dios. Entonces, tal vez nos deberíamos de meditar más en entender quién es Dios. Si entendiésemos quién es Dios, yo creo que aceptaríamos el sufrimiento y nos humillaríamos de una forma más fácil. Y en este sentido yo creo que es muy bueno, y lo animo también, los animo. Hay un ramo muy bueno para eso que se llama teología propia, que a mí me ha ayudado mucho a entender quién es Dios. ¿Y cómo termina el versículo? Para que Él os exalte a su debido tiempo. O sea, cuando Él los tiene conveniente. ¿Sufrimos? ¿Hay que humillarse? Sí. Pero en su debido tiempo, Él también nos va a exaltar, al igual que Jesucristo, que sufrió en la cruz, también fue exaltado por el Padre. Versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sigamos pensando en el sufrimiento, porque de esto se trata, la persecución, recuerden. Cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿sobre quién? Sobre Dios. Esta palabra, echando, es como cuando yo estaba estudiando en la tarde y lo comparaba como cuando los discípulos echaron el manto sobre el pollino de asno, cuando el Señor Jesucristo montó sobre este pollino de asno. Eh, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Cuando dice toda, es toda. A veces hay palabras que parecen muy obvias, pero tienen un significado importante. Tiene que ver con la actitud en la humillación. Él no nos está castigando, porque muchas veces, y eso tiene, bueno, recordando un poco los estudios que hemos hecho, y para hacerlo bien resumido, yo creo que hay dos formas de sufrir. Primero, un sufrimiento que viene a raíz de nuestro propio pecado, ¿ya? Y ahí tal vez lo voy a comparar con el versículo con el que voy a terminar. Así que cuando uno peca, uno sabe que está pecando, y sabe que como hijo de Dios también tiene que venir la disciplina. Y en consecuencia de eso, si no recibimos disciplina es mucho más grave, porque dice la palabra del Señor que no somos hijos, sino que somos bastardos. Entonces, bajo este punto de vista, esta actitud de la humillación en medio del sufrimiento, Él no nos está castigando, nos está cuidando. En medio del sufrimiento, Él nos está cuidando, nos está fortaleciendo. Y es lo que vamos a ver con los versículos que siguen más adelante. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de ti y de mí. Y esa palabra cuidado tiene que ver con un interés. No un interés solamente, como por ejemplo muchas veces nosotros nos interesamos en las personas, un llamado o pensamos en ellos, nos acordamos a veces, no. Él está ocupado en nosotros, en cada circunstancia, en cada detalle. Es una preocupación, un interés activo, ¿ya? Y sobre todo durante esta pandemia, yo creo que muchos de nosotros en algún instante nos hemos sentido, hemos tenido esta ansiedad, como esos ahogos, tal vez en medio del sufrimiento, inclusive en esta pandemia. Dice, ¿cómo echar toda mi ansiedad sobre Él, sobre Dios? Primero, muy fácil, algo práctico, orando. Miren, yo creo que somos muy sinceros cuando tenemos problemas graves, que es lo que a veces nos olvidamos de lo más importante, porque a veces vamos y lo contamos a un amigo, vamos donde Nuestra Señora tal vez, que no es malo, o se lo contamos a un amigo muy íntimo, muy personal. Pero lo primero que deberíamos de hacer cuando tenemos un problema o estamos sufriendo es echar toda nuestra ansiedad sobre Él, toda, absolutamente toda. ¿Y cómo? Orando, o sea, hablando con Dios. Tenemos acceso directo para hablar con este Dios tan grande y no utilizamos ese recurso. Lo primero es orar frente a cualquier problema, independiente del tamaño que sea nuestro problema. Y segundo, ¿cómo echar toda mi ansiedad sobre Él? También soltando la carga. Porque a veces tenemos esta carga sobre nuestros hombros y queremos llevarla. El Señor dice,
a los que están trabajados y cargados, me di a mí descansar. Yo los haré descansar, yo llevaré esta carga por ti, estoy parafraseando. Pero nosotros no nos rehusamos a entregarle esta carga al Señor. Y a veces queremos, ¿y a qué me refiero con esto? Porque a veces queremos solucionar nuestros problemas a nuestra forma, con nuestras fuerzas, con nuestros recursos. Pero Dios nos dice, no, cuando tú tengas un problema, y cuando tú tengas esta ansiedad, échala toda sobre mí, y yo llevaré esta carga. Ven, habla conmigo primero, y también dame esa carga que yo la voy a llevar por ti. Pero nosotros, como somos buenos hombres porfiados, hacemos todas las cosas al revés. Versículo 8 dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí me podría alargar mucho, pero no quiero hacerlo. Dice sed de espíritu sobrio. Cuando dice sobrio, es simplemente no estar borracho. Eh, pero nos dice todo lo contrario. Cuando una persona está borracha, no tiene control de su ser, de su persona. O sea, el alcohol lo está controlando. Por lo tanto, el estar sobrio es estar controlado total y absolutamente por quien nosotros debiésemos de estar controlados. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vigilante, atento. Dice vuestro. Y cuando acá dice vuestro, yo creo que el autor aquí, bueno, el Espíritu Santo, no dice mi adversario, no dice de otra forma, sino que dice vuestro adversario, o sea, es tu enemigo y también es mi enemigo. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como el león rugiente buscando a quien devorar. Satanás es nuestro adversario. Tal vez muchos de ustedes no podrían estar de acuerdo conmigo, pero yo creo también que a veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y culpamos a Satanás de todos nuestros problemas y a veces los culpables de nuestros problemas somos nosotros mismos. Juan 8:44, que lo voy a leer yo. Juan capítulo 8 y el versículo 44. Y aquí este es un versículo muy, muy conocido que hace la distinción muy clara de quiénes son y quiénes no son hijos de Dios. Dice el Señor Jesucristo hablándole a los fariseos. Dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque él es mentiroso y el padre de la mentira. Este es nuestro adversario. Homicida desde el comienzo, desde el principio. No hay verdad en él. Su naturaleza es la mentira. Eh, Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es necesario. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. ¿Cómo trabaja Satanás? Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 y el versículo 2. Dice, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Y cuando nos vamos a la concordancia de Strong, cuando hablamos de corazón en este pasaje, dice corazón figurativamente pensamientos, sentimientos o la mente. ¿Ya? O sea, no trabaja en nuestro corazón que está latiendo, ¿no? Sino en nuestra mente. Hechos capítulo 5, versículo 3. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? O sea, ¿cómo trabaja Satanás? Obviamente, directamente en nuestra mente.
Yo creo que ahí empieza el campo de batalla, antes de llevarlo a lo concreto, al hecho en sí, trabaja en nuestra mente. Y también, obviamente, la mente de los inconversos. Solución le puse acá, 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5, que dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo bien, ¿todo qué? Todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. La solución, cuando Satanás trabaja en nuestra mente, es poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Y cómo podemos estar preparados para resistir los ataques de Satanás que nos va a atacar nuestra mente? Es teniendo la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? La palabra de Dios. Y en eso debemos de invertir nuestro tiempo para estar preparados frente a un ataque de Satanás. Y acá puse algo muy interesante que dice, vuestro adversario, y ahí lo marqué. Y en este sentido tiene que ver, es un adversario legal, eh, porque él nos acusa y nos demanda, o sea, hace una demanda en contra de nosotros. De hecho, Apocalipsis lo grafica y dice explícitamente que es el acusador de los santos. Ese es el trabajo de Satanás. Eh, pero esto es muy interesante. No está el Alex, sino él podría haber dado una cátedra de esto. Pero miren lo interesante. Pero él nos acusa, muchas veces no tiene base legal. No tiene base legal para acusarnos. ¿Saben por qué? Porque nosotros ya hemos sido justificados por el juez. Por el juez. Qué maravilloso. Esto a mí me, me dio gozo entender esta cualidad, no cualidad, sino que como esta representación de nuestro adversario Satanás como un acusador, como un adversario legal, pero nosotros ya estamos justificados, porque Cristo pagó absolutamente todo lo que nosotros teníamos que pagar. Ya no hay acusación que sea válida de parte de nuestro acusador, este ser mentiroso, y que aunque sea cierto, porque si nosotros nos equivocamos, cometemos pecados, vamos a recibir disciplina ahora ya, porque Dios es nuestro Padre y nos disciplina. Versículo 9. Dice acá, si bien es cierto, tenemos esta lucha contra Satanás, pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora dice, este término que habla acá de resistirle es hacerle frente, de frente. ¿Tenemos las armas para enfrentar a Satanás? Claro que sí. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la iglesia local, tenemos la comunión con los hermanos y podría tal vez seguir mencionando algunas más. Dios nos da la herramienta. Pero dice, pero resistirle firmes. ¿En qué? En la fe. Y la única forma de fortalecer la fe es, volvemos a lo mismo, oración y lectura bíblica. Es la única forma de mantenernos firmes en la fe. Y esto es como un tirón de orejas también, y uno, para poder tener los pies bien puestos sobre la tierra, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento, si tú estás sufriendo, o tú puedes decir que tu sufrimiento es extremo, se dice, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Sí, está sufriendo, sí, pero tal vez un hermano tuyo, otro hijo mío, también está sufriendo. Tal vez igual o más que tú. No eres el único. Y frente al sufrimiento a veces uno es demasiado egocentrista. Yo siempre digo, es una cuestión de perspectiva. El sufrimiento no debo de mirarlo desde mi posición, sino que debo de mirarlo desde la posición de Dios. Y ahí mi boca se va a callar. Versículo 10 dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo. Dice, y después de que hayáis sufrido. O sea, el sufrimiento tiene un principio y también tiene un final. Dice un poco de tiempo. Tú puedes decir,
yo voy a sufrir todo, y si sufro toda la vida, bueno, compara esta vida con la eternidad. Y ahí calza esta palabra un poco de tiempo. Yo pensaba en eso, un poco de tiempo, sí. Y si sufro toda la vida, en comparación a la eternidad, sí, en realidad es un poco de tiempo. Dice, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Rápidamente, estos términos, perfeccionará, tiene que ver con completar, eh, restaurar, unir, remendar, restaurar. Mira, imagínate, después del sufrimiento, claro que hay heridas. Después de una batalla, claro que hay heridas. Pero Dios te perfeccionará, te remendará, te unirá, te restaurará. Después dice, te afirmará, que significa establecer, afirmar, volverse resueltamente en una dirección. O sea, ya no serás alguien que se ha llevado por todo viento de doctrina que tambalea por la vida, no, sino que serás un hombre firme, con convicciones firmes, sobre todo en este tiempo que tanto las necesitamos. Fortalecerá, dice también, o sea, conocimiento y poder espiritual. La única forma de fortalecerse es, vuelvo a insistir, pasando tiempo en la Biblia y también en oración. Y obviamente después del sufrimiento, si tú cuando pases esa valla, vayas a Dios, pase el sufrimiento, ya no vas a ser el mismo, vas a ser un hombre distinto, tal vez más maduro, tal vez un hombre con más templanza, un hombre de Dios distinto. Por eso muchas veces es necesario el sufrimiento, es necesario que podamos sufrir para poder crecer espiritualmente. Y termina con establecerá, que dice cimentar, fundar, colocar una base para. Y aquí, ¿saben en qué pensaba yo? En cuando Dios llama a los siervos de Dios para establecer iglesia. Me imaginaba eso. Y a veces lo hace pasar por sufrimiento. ¿Para qué? Para cimentar un lugar, para fundar un lugar, para colocar una base. No sé si Pastor tal vez puede decir eso, no sé si Francisco, pero creo que cuando Dios te quiere usar para su gloria, para su honra, para su ministerio, para este ministerio tan maravilloso que es el ministerio de la reconciliación, yo creo que sí, nos va a dejar sufrir para fortalecernos, para hacernos crecer, porque ese es el propósito del sufrimiento. Y el versículo 11 para terminar dice, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando habla de dominio dice de imperio, poder, poderosamente. O sea, sin duda, creemos en un Dios todopoderoso, que es, que es quien tiene el poder sobre los imperios y es el ser más poderoso por el que pueda existir. En Él creemos y en Él está basada nuestra fe, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, por la eternidad. Conclusión, creo yo que dentro de todos los mensajes que hemos dado, que hemos compartido, en el tema del sufrimiento ya sabemos que podemos sufrir, eh, tal vez no por nuestro pecado, a veces estamos haciendo las cosas bien, creemos, o tal vez sufrimos solamente porque Dios lo estima conveniente. Y quise citar este versículo para terminar porque aquí esta es una reunión de vikingos, una reunión de varones. Entonces cuando busqué este pasaje en la Biblia, eh, dice, estad alerta, permaneced firmes en la fe. Y ese portaos varonilmente hace alusión al varón de Dios, hace alusión al marido. Yo creo que nosotros debemos ser los que tenemos que estar mejor cimentados frente al sufrimiento, sobre todo cuando el sufrimiento embarca también a nuestra familia. Y sed fuerte. Frente al sufrimiento, frente a las circunstancias de la vida, estamos bajo la mano poderosa de Dios y debemos portarnos varonilmente. Eso sería, hermano. Amén. Ya, muy bien, Adrián. ¿Algunos comentarios o preguntas?
Este pasó. ¿Paro o sigo grabando? Ok. ¿Qué hago? Tú puedes pararlo, sí. Ok. Ya. Ok,